Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa en el metro? Es una pregunta que nos hacemos todos. Hemos publicado ya diversos eh, videos, historias, noticias, y cada una de ellas va explicando algunos puntos de vista con relación a todo lo que se está publicando. Vemos de entrada que existe una, eh, una, una tras otra, una serie de publicaciones que muchas veces nos desconcierta. Sobre todo porque si no conocemos cómo funciona la política, transmitimos muchas veces ideas que no queremos que dar y al final de cuentas lo hacemos. Así es como vemos nosotros diversas publicaciones que muchas veces no sabemos el impacto que tienen y es adverso. Eso es lo que me ha motivado a hacer este video, para acercarme hacia ustedes y poderles expresar de manera más responsable y bajo la visión de un sindicalista y de un político que una larga trayectoria ya en el metro, ingresé en el 84 y toda mi vida he estado en la actividad política, ¿no? Tanto interno como externo. Y pues algo conozco de estos temas, ¿no? Sobre todo estoy preocupado porque al momento de que dediqué muchos años de mi vida para analizar el metro, analizar qué es el neoliberalismo y analizar hacia dónde iban a llevarnos sus gobernantes al metro, pues obviamente esto te impregna de un gran amor por tu trabajo y por lo que se pueda dar. Entonces tenemos bases, datos, elementos para poder explicar y decir lo que pensamos. Antes de explicar estos temas, quiero señalar lo siguiente. Mi punto de vista no es el de un fanático que sea militante de Morena o de algún partido político electoral. Si fuese así, no tendría la libertad de exponer mis puntos de vista. Mis puntos de vista están basados en principios, que todo lo que yo exprese primero sea sustentado y segundo, que tenga que ver con mis compañeras y con mis compañeros de trabajo, con mi área de trabajo, ¿no? Que es el sistema de transporte colectivo, ¿no? Por lo tanto, someto a crítica todo lo que yo diga y a debate para demostrar que lo que estoy diciendo tengo sustento para decirlo. A diferencia de la derecha, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, la derecha no debate, se burla, ironiza, porque no tienen elementos para sostener sus posturas. Únicamente parten de frases hechas, frases simples, frases comunes, que se acomodan a cualquier circunstancia. Puedes decirlas hacia favor o en contra de un tema y se acomodan. Entonces no tiene ni mucho caso muchas veces debatir con ellos. Esto ya me lo han mencionado muchos compañeras y compañeros de por qué confronto mucho a estas personas. Y lo hago no porque trate de convencerlos a ellos, lo hago porque hay otros que los leen y es necesario que esos otros que leen tengan una opinión distinta para que formen su propio criterio. Entonces, de alguna manera, a mí me sirven esos debates porque me permiten sustentar mejor mis posturas y demostrar la incongruencia de estos grupos. En eso se caracteriza la derecha, ¿no? La derecha no es un ser pensante propio, sino que tiene una idea fija, ¿no? Que se la forma por ver la televisión, es la mayoría de las veces, o porque tiene algún vínculo, alguna relación política con algún familiar, con algún politiquero por ahí, ya sea del PAN o del PRI, y lo heredan, ¿no? Y lo van repitiendo porque se sienten leales a esa relación o a ese vínculo. Y pues lo toman como una especie de herencia que tienen que seguir. Es su derecho y no hay problema ahí. El problema es cuando tiene consecuencias, compañeras y compañeros, cuando ya se expresa en los hechos y a partir de ahí salimos afectados por lo que hagan, digan o dejen de decir. Y eso es lo que hoy está sucediendo, ¿no? Que es importante señalarlo. ¿Qué pasa en el metro? Tomando en cuenta ya esta nota aclaratoria, los
que representamos una tendencia de izquierda, sí debatimos, sí argumentamos, ¿no? Porque defendemos nuestras posturas. Pero si alguien nos demuestra con argumentos que estamos equivocados, lo reconocemos inmediatamente, no tenemos ningún problema en ello. Al contrario, ese es nuestro objetivo. Pues bien, ¿qué pasa en el metro? El metro es una empresa pública que se dedica al transporte. Esa es su función. Y esto se escapa muchas veces porque al ser una empresa de gobierno, nos colocamos inmediatamente como parte de la estructura gubernamental, de la burocracia o de la alta burocracia, en automático, sin pensar que las funciones que nosotros desarrollamos son muy distintas a ese aparato gubernamental. El gobierno como tal, sus funciones son propiamente administrativas y tienen que ver con la administración del gobierno, no administrativa de manejar documentos u oficios, sino en el concepto de gobernar, administrar, es decir, poder organizar al país para que cumpla con lo que establece la Constitución. Eso es la administración pública federal. ¿Qué tiene que ver el transporte en ello? ¿Sí? Es una de las tantas actividades, pero que si tú metes todas las actividades, porque son importantes, como el comer, como tomar agua, vestirse, una casa, pues entonces todo sería público, pero no es así. El transporte no es considerado como algo vital. Y las actividades sociales se van determinando por lo que dice la Constitución. Por lo tanto, todos los gobernantes de cualquier partido político, mientras se planten o se definan sus actividades con base a la Constitución, tienen que basarse en ella para actuar. Y en ese contexto histórico y jurídico, el metro no debe pertenecer a la Administración Pública Federal. Repito, no es que yo lo diga o que esté yo hablando a favor o en contra de algo. Estoy definiendo una situación jurídica. ¿Por qué es importante esa definición? Porque solamente así es como podemos comprender por qué desde que llega Salinas de Gortari como presidente de la República, de inmediato inició la venta del metro. Porque no es un área sustantiva. Y además, aunque fuese sustantiva, es decir, importante o prioritaria para la soberanía del país, como puede ser la energía, el sector energético, minas, playas, el agua, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que eso es la administración pública del país, las comisiones autónomas, ¿no? Aunque fuera, de todas maneras fue privatizado por este gobierno. Eso es lo que se define de la etapa neoliberal, que inicia desde Miguel de la Madrid, de insertar a nuestro país en una lógica de privatizar todo, desaparecer derechos, prestaciones, incluyendo los sindicatos. Por eso muchos líderes sindicales se salen del PRI, porque se rompe ese pacto que existía desde 1960, 50, donde el PRI se vincula a las organizaciones sindicales, al lo famoso corporativismo, para crear ese gran poder, ¿no?, del PRI, de esa dictadura perfecta donde todo estaba organizado a través del PRI. Nada se podía salir del control del PRI. Pero el PRI rompe con ese pacto, manda a volar a todas las organizaciones sociales, ese vínculo que los amarró durante décadas, porque quería imponer el modelo neoliberal de privatizar todo, es decir, desmantelar el Estado, y dentro de ellos son los sindicatos, ¿sí? De ahí que nace esa ruptura del PRI con toda su estructura, incluyendo los sindicatos. Por eso se separa la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, porque Cuauhtémoc Cárdenas representaba el viejo PRI, el que quería seguir con el estado de bienestar y continuar con las reformas que emanaban de la Revolución Mexicana. Como nace ese nuevo PRI, que rompe con ese proceso y busca la derechización del país, de privatizar todo, hay ese rompimiento. Pues bien,
En el metro lo sufrimos desde un inicio, cuando reduce el presupuesto Salinas de Gortari. Desde ahí muchos no se daban cuenta porque no lo viven en cuanto a que no están informados, sino que se van dando cuenta de forma paulatina con el golpe a prestaciones, a derechos, el desmantelamiento de la materia de trabajo, es cuando empiezan a darse cuenta, y esto sucedió 20 o 30 años después de los hechos que les estoy narrando. Entonces, ese es un problema extra, en qué momento te dices cuenta tú de lo que estaba sucediendo en el metro. Pero esto empezó desde Salinas de Gortari. Esto lo hemos venido manejando nosotros, los que hicimos este proyecto denominado Alternativa Sindical, que durante muchos años repartimos miles de volantes, periódicos, comunicados para darles a conocer esta situación y estar prevenidos por lo que hoy está sucediendo. Pues bien, Salinas no pudo venderlo por problemas financieros. Los empresarios vieron que no podían recuperar la inversión debido a que este medio de transporte es demasiado popular. Es decir, lo usa el pueblo de menores recursos, ¿sí? Está en una de las zonas industriales de mayor poder económico de todo el país, que traslada la mano de obra de millones de personas que dependen de un salario mínimo o menos de un salario mínimo, y pues no iba a poder recuperar ellos su inversión, porque un empresario vive de la inversión, vive de la ganancia. Y si el metro no se paga hoy el costo del boleto, que de acuerdo a lo que informa Gaviño en el video que ya les envié, que sería de 15, 16 pesos, menos van a pagar un costo de una empresa privada, que sería de 20, 25, 30 pesos, porque el margen de ganancia siempre de ellos es mucho más amplio que el que invierten. Pero mientras ya estaba el golpe, ya nada más era ver de qué manera se podía consolidar el proceso de privatización del metro. Era cosa de tiempo. Es así como hay un cambio de gobierno que sucede o surge con la reforma política, donde el Distrito Federal, que en esas épocas era un distrito, no era un estado, no había una constitución, no se elegían los gobernantes, era un regente que colocaba el propio presidente, ¿sí? Y como era una demanda de las organizaciones sociales de izquierda y de muchos sectores democráticos, que ya se constituyera un estado, que tuviéramos nuestra constitución y que pudiéramos elegir a nuestros alcaldes, jefe de gobierno y pues todo el aparato del poder legislativo, ¿no? Los Cámara de Diputados, senadores, en ese entonces se acordó que fuese la Asamblea Legislativa, y hoy ya es Cámara de Diputados, pues es cuando hay ese cambio, en donde el metro dependía de la inversión federal. Se hace el cambio, se hace el primer proceso electoral, gana el entonces PRD, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y oh sorpresa, se enfrenta a un grave error que no previeron, que en ese momento el gobierno federal, presidido por el PRI, rompe la relación de dar el presupuesto al metro, asigna un presupuesto a la Ciudad de México, y el que estaba al frente de la Ciudad de México se enfrenta al terrible drama de cuánto dinero va a destinar al metro. Cárdenas, consciente de esta situación, realiza una investigación para emitir un dictamen que definiera cuáles eran las necesidades del metro, para ver cuánto es el presupuesto que se iba a asignar y a partir de él ver lo que iba a proceder. Hubo varias publicaciones que se publicaron en revistas como Proceso, Quehacer Político, que nosotros la leímos en su momento y de la cual ahí tenemos todavía esos documentos, los hemos guardado, donde, oh sorpresa, se encuentra con una gran corrupción dentro del metro, muchos intereses, muchos privilegios, se dilapidaba mucho dinero, pero también algo más grave, que ya desde años antes se había abandonado la compra de materiales por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con condiciones objetivas, es decir,
equipos obsoletos donde su tecnología ya había sido rebasada por los cambios que hay a nivel internacional de esas nuevas tecnologías, y pues ya no había refacciones, los fabricantes pues ya no fabricaban esas refacciones, porque también es una forma de chantajear y obligar a que los clientes modernicen sus equipos, ¿no? Que lo pudimos haber sustituido nosotros si nosotros fabricáramos las piezas de esos equipos, ¿no? Pero nunca ha sido idea del gobierno ser autosustentables, ¿no? Pero ahí estaba uno de los graves problemas, algo que se aleja de lo que yo quiero o de lo que yo puedo. Es una situación objetiva. Tecnología obsoleta, falta de refacciones. La otra, el deterioro tremendo de los equipos. El metro trabaja de manera intensa. Hay veces que trabaja mucho más de la capacidad para el que fue creado, ¿no? Las famosas horas pico, ¿sí? Todo lo que soporte el metro entra, ¿no? Apretaditos y ahí vamos, ¿no? El calor excesivo, el consumo de energía, la fricción, crea un gran desgaste, ¿no? Es el caso que todo ello pues, provocó un grave problema, pero lo más interesante es que existen documentos donde el gobierno determinó el estado en que se encontraba, situación que hasta hoy prevalece, porque derivado de ese análisis se emitió un plan para recuperar el metro. A ese plan se le denominó Plan Empresa 2000-2006. ¿Qué es lo que propone ese plan? Pues que el metro ya se dedica a otra cosa, ¿no? Únicamente a transportar gente, dice ahí. Por lo cual ya no debe de dar mantenimiento a sus equipos, y eso dice debería de hacerse de otra manera, que no es un modelo mexicano, es un modelo que ellos copian de otros países que también se enfrentaron a este problema y aplican esta metodología que se le denomina en el metro como externalización, que no es algo nuevo tampoco, porque es una función que el Estado siempre puede hacer de contratar empresas externas, ¿no? Siempre. El caso es que hoy lo iban a hacer de manera sistemática y ya antes lo hacían únicamente para aquello que no está previsto en las condiciones generales de trabajo, en las relaciones contractuales, en las relaciones donde la representación del sindicato y la empresa definen cuáles son las funciones, cuáles son nuestra materia de trabajo, y eso es intocable, ¿no? Lo malo es que muchos compañeros no lo comprenden y en lugar de defender su trabajo, se niegan a hacer actividades y dicen que lo haga otra empresa. Eso es gravísimo, es un grave error que hemos cometido, ¿no? ¿Sí? Primero trabaja, defiende tu materia de trabajo trabajando, ¿no? Ya después exige, pelea si no se te paga tu tiempo extra o tu 110 o lo que por derecho nos corresponde, pero la única forma de defender nuestro trabajo es trabajando, ¿no? No, nadie va a venir y te va a decir yo te voy a respetar tu área de trabajo, eso es iluso. Pues bien, el caso es que ese plan lo que plantea es que esa renovación de equipos con esa nueva tecnología se pueda realizar a través de firmar contratos con empresas externas para que sean ellas las que den eso en modernización. Pero ¿qué pasa? Que esa modernización implica instalar equipos que ya no requieren mantenimiento, ¿sí? O bien su mantenimiento es mucho más alargado, 5, 10, 15, 20 años. Y quien lo va a hacer es la propia empresa, porque ya en el contrato viene que nadie puede tocar esos equipos nada más que los dueños de esas empresas, los dueños de la tecnología, ¿sí? Y con esto la empresa pues ya tiene doble papel, te vende la tecnología, te da el mantenimiento y libera, en este caso al Estado, ya de la responsabilidad de los mantenimientos del metro. Eso, en términos llanos, se le llama neoliberalismo. Así es, ¿sí? Y lo idea el gobierno del PRD, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas.
Y ese es el motivo de la denuncia que Alternativa Sindical hizo en su momento. De ahí las miles de periódicos, foros que invitamos a todos los grupos políticos en su momento para denunciar y luchar contra él. Sin embargo, ¿qué pasó? Que los diversos grupos políticos de ese entonces, su objetivo era otro. Su objetivo era luchar por el poder, ¿no? Y su tarea era conformar sindicatos para lograr su objetivo de ser secretarios generales, ¿no? Ya lo cumplieron, se jubilaron y adiós. Mientras tanto, la empresa, al tener el camino, ¿no? Para esto también la representación sindical se opuso. La representación mayoritaria, ¿sí? Desgraciadamente no hubo la respuesta para apoyar esas acciones. Y hubo represión, falta de coordinación, no hubo las asambleas que se necesitaban para llegar a los acuerdos y apoyar esas actividades, ¿no? En fin, una situación complicada. El caso es que la empresa se enfrentó a un problema que ya venía desde antes, que su plan 2000-2006 no contó con lo principal para llevarse a cabo, que son los recursos, es el dinero. ¿Y quién otorgaba el dinero? Repito, el gobierno federal. Y no es de sancionar, porque legalmente ya no lo podía hacer, porque le dio en la administración del metro a la Ciudad de México. Y los distintos directores que han pasado desde el 97 hasta ahorita han solicitado recursos, pero se los ha negado el gobierno federal. ¿Por qué? Porque es un plan siniestro. Por dejar que el metro caiga y que las consecuencias de ello las pague el gobierno local. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí estoy siendo objetivo, ¿no? No estoy hablando a favor o en contra de tal o cual partido. Estoy diciendo que todos están implicados, ¿sí? Y estoy hablando de nuestra fuente de trabajo, de lo que nos conviene, de lo que nos interesa, que es defender que el metro siga como empresa pública. No perdamos ese objetivo, ¿sí? Porque si nosotros caemos en el error de defender las posturas partidistas, estamos atentando con nuestra fuente de trabajo, ¿sí? Es indiscutible y lo voy a demostrar a través de este video, ¿sí? Entonces, pretender defender una postura bajo la visión de los partidos, estaría traicionando los intereses de los trabajadores, de nosotros, de nuestra organización sindical. Así le está pasando al ingeniero Espino Arévalo, ¿no? Si él hubiese defendido los intereses del PRI, pues fácilmente hubiera continuado como diputado. ¿A costa de qué? A costa de favorecer el desmantelamiento del metro, como lo hizo Romero de Champs, ¿no? Y no lo hizo. Año con año se mantiene la demanda oficial de la falta de herramientas, materiales y recursos para el metro. Y si retomamos el concepto de Gaviño, que dice que el presupuesto sí se asigna, pero lo que requerimos es otro presupuesto, bla, bla, bla. Hablemos, requerimos materiales, llámenle como quieran. Requerimos herramientas, materiales, refacciones para los mantenimientos. Y si no los hay, fabriquémoslo nosotros. Que se haga la estructura, están los talleres, se puede capacitar al personal si se requiere, pero no contratar empresas externas. El caso es que aunque hubiese estado ese plan ahí muy bonito, lo que ustedes quieran para los intereses del gobierno de zafarse de la responsabilidad del metro contratando empresas para que ellos hagan nuestro mantenimiento, no lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Que muchas áreas paramos. Yo que estuve en área técnica durante toda mi vida, quedamos en paro técnico, ¿no? Era como una especie de huelga no declarada, porque no hacíamos nada. Entonces usamos nuestro tiempo para el estudio y hacer política, ¿no? Entonces, así se lo dije inclusive a los jefes. Yo estoy aquí en horarios de mi trabajo porque no tengo nada que hacer, ¿no?
Y hágale como quiera, simplemente dame trabajo, es lo que vengo, ¿no? Dame materiales que yo requiero para trabajar y me quitas de aquí, ¿no? Y no lo hicieron, no lo hicieron. Porque ellos esperan que hubiera presupuesto para poder no comprar herramientas y materiales, sino que ya cuando esté bien deteriorado, justificar la contratación de una empresa privada para que metiera su nueva tecnología. ¿Y qué iba a suceder después? El correspondiente congelamiento de plazas para desaparecer áreas completas, ¿sí? Desde inicios de los años 2010, 2015, oímos rumores que no estamos muy dados nosotros a tomarlos en cuenta, sobre todo para hacer este tipo de pláticas, pero en este momento sí lo quiero mencionar, que sabemos que se ha pretendido ya congelar más de 4,000 plazas para el metro, empezando por las áreas administrativas y continuando con las áreas técnicas, ¿no? Como dice el Plan de Empresa 2000-2006, para que el metro funcione únicamente con el área de transportación, ¿no? Y en pésimas condiciones, porque ya en una organización débil, vean ustedes cómo hoy nos están pegando en prestaciones, en la calidad del servicio médico, en la falta de uniformes. ¿Qué va a pasar si queda transportación nada más? ¿Ustedes creen que les van a respetar el fondo de ahorro, van a respetar todos los derechos? Pues esta es una lucubración mía, si ustedes quieren. No tengo el sustento porque no hay un documento que lo diga. Pero si analizamos lo que está pasando a nivel mundial, si entendemos que es el neoliberalismo, que es el golpeteo, porque mientras menos prestaciones, menos salario, más ganancia. Eso es para un patrón de una empresa privada. Y en caso de empresas públicas, mientras menos recursos les des al metro, ellos van a utilizar sus recursos para otros proyectos, ¿no? Y mientras menos recursos, ¿para qué son los recursos? Para el pago de salarios y prestaciones. Pues quítale recursos a los trabajadores, le permite mayor presupuesto al gobierno, ¿sí? Entonces, no hay otra forma de ver el mundo, ¿no? La derecha evita esas polémicas porque no puede debatirlas, ¿no? Porque desnuda su doble intencionalidad y su perversidad, ¿no? Por eso es totalmente antinatural que un trabajador se diga de derecha, ¿no? Porque es en contra de sí mismo, de su fuente de trabajo. O sea, de entrada, y no tengo temor en decirlo, es un traidor que se diga de derecha, ¿no? O algo peor que traidor, ¿no? Porque va en contra de sí mismo, de su propia naturaleza. Ajá. En ese contexto, se dio todo un proceso, una etapa desde 97 que inicia nuevos gobiernos, que los definimos como gentes de izquierda, del PRD, efectivamente, ¿sí? Hasta el 2018. Entonces, esta etapa donde el gobierno federal se desatiende de la situación que pasa en el metro y los gobiernos del PRD, ¿no? En un silencio pavoroso, irresponsable y yo diría cómplice de estas políticas federales, ¿no? Pidieron presupuesto, pero no lo dicen. Hasta hoy en ese video que les acabo de enviar, Gaviño reconoce que se les negó los recursos federales. Y por eso dice responsabilidad de todos, ¿no? Y es cierto, coincido plenamente. Y es algo que nosotros hemos sostenido desde hace décadas. Que aquí hay corresponsabilidad federal y local. Por eso ese discurso de que todo empezó con Obrador, que lo segundo, son historias que se van creando, mitos que se van, como tantos mitos, que no tienen sustento, que se caen así, como se dicen, se caen, porque no tienen ningún sustento, nada más que la visceralidad, la política de odio, que no nos permite pensar con claridad, y hoy estamos sufriendo las consecuencias de no pensar con claridad, de no ver las cosas como funcionan en la economía, ¿sí?
Y todo esto era previsible, compañeros y compañeros. Y ahí están los documentos que nosotros publicamos desde el año 2000, 2001, 2002. De hecho, desde el 97, 98 teníamos el primer documento de diagnóstico, que así lo llamamos, diagnóstico, crisis en el metro, y dimos a conocer hasta el 99, donde hablábamos sobre todo de la que era la privatización. Yo participé en un foro en Atlanta, en Estados Unidos, donde participaron trabajadores de varios sindicatos relacionados con los metros del mundo, Francia, Argentina, Inglaterra, etcétera, en donde discutimos estas políticas, ¿no? Y a mí me preguntaban qué van a hacer, ¿no? ¿Qué alternativa va a haber ahí para que ustedes puedan evitar que esto que se está dando, este desmantelamiento de las empresas públicas? En el caso del metro, pues, ¿cuál era nuestra opción? ¿Sí? Por eso conocemos, sabemos, estamos vinculados al conocimiento de lo que sucede y preveíamos esta situación. Pero en fin, el caso es de que ese desmantelamiento se fue enfrentando a que las áreas técnicas tuvimos que hacer lo imposible porque los equipos se mantuvieran vivos, ¿no? Invirtiendo de nuestro dinero. ¿Cuántas veces en mi área de trabajo tuvimos que ir y buscar refacciones en Miguel Hidalgo, en el mercado Miguel Hidalgo, en Iztapalapa, ¿no? Donde íbamos e intercambiábamos dispositivos que ya eran obsoletos, que ya no servían, ¿verdad? Íbamos a las refaccionarias y los cambiábamos por equipos que podíamos utilizar para poder levantar nuestros equipos, ¿no? Y ha sido esplendoroso esa experiencia porque pues el pueblo ama al pueblo, al metro. Y nos daban mucho apoyo, ¿no? Ya nada más nos pedían unos cuantos pesos ahí como de propina y eso lo dábamos de nuestro propio dinero. Pero con eso podíamos echar a andar nuestros equipos ahí en Constitución, por ejemplo, ¿no? Y así veíamos a compañeros ir a los botes de basura, a estar rehaciendo herramientas, fabricar su propia herramienta, todas las áreas técnicas, material rodante, instalaciones fijas, buscando cómo hacerle para que los equipos pudieran seguir funcionando. Los llevamos al extremo, todos, ¿sí? Las condiciones de trabajo se fueron agudizando. Nada que ver lo que pasaba en los años 70 y 80 con lo que sufrimos en este nuevo ciclo, ¿no? Las y los trabajadores que han ingresado en esta época no saben la gran diferencia de dar mantenimientos preventivos a estar llevando a cabo trabajos correctivos, pero a medias, ¿no? Entonces, ¿por qué me detengo en este punto? Bueno, sucede que llega el año 2018, año donde el presupuesto asignado al metro fue el más alto, ¿sí? Llega el 2019 y el presupuesto se fue para abajo. Se fue estrepitosamente para abajo. 2019, 2020, 2021. Por eso el gobierno local miente, ¿no? O deforma las cosas diciendo que el 2023 es el año de mayor presupuesto histórico y te pone las fechas 2019 y 20, pero no te pone 2018, que fue el más alto. Y ese 2018 no era suficiente para cubrir las necesidades de salarios y de prestaciones. Tanto es así que lo vemos reflejado en el servicio médico, ¿sí? Para que ese presupuesto lo ajustaran, fue cayendo la calidad de las prestaciones. Los comedores, los uniformes, todo le fueron pegando para ir acomodando, a pesar que eran presupuestos altos, le pegaban a las prestaciones, ¿sí? Así es como se explica, no es que hay un robo, fraude, robo, son ladrones, corruptos. Si alguien tiene una prueba de corrupción, preséntela, pero dejemos esos discursos que es prender fuego nada más. Las cosas se demuestran. Y sobre todo si somos personas públicas no podemos estar haciendo acusaciones si no la demostramos, porque las consecuencias se nos revierten, ¿sí? Yo he recibido persecución política, claro que sí. Hasta patrulla me puso la empresa durante un tiempo cuando hacíamos estas denuncias, ¿no? Y no actuaron porque nunca han encontrado nada, ¿no? Pero vamos al punto. Sucede que baja el presupuesto, pero ¿por qué baja el 2019, 2021? Y el más bajo fue, me parece que el 2021, que se fue al suelo, ¿sí? 15 millones, 15,000 millones por la pandemia, ¿sí? Porque bajó el ingreso de los usuarios. Y aquí está ese punto que muchos niegan.
Niegan porque no quieren reconocer que dependemos de la venta del boleto. Eso es un acto de soberbia, de discriminación. Claro que dependemos de la venta de los boletos, compañeros, ¿no? Y eso lo hemos sostenido miles de veces en las redes sociales y en documentos. Y no es necesario de ahí, sino están los documentos, ¿no? Hoy ahí está el video. Si no quieren ver documentos, ahí está el video de Gaviño y lo dice muy claramente. El metro, él lo divide en tres para explicarlo de manera un poco más práctica, ¿no? Si el costo del boleto fuese 15 pesos, 5 pesos es la venta del boleto. Los otros 5 lo pone el gobierno, ¿sí? Y los otros 5 se refleja en que no se cumplen los costos que se requieren para mantener al metro, ¿no? Así, una explicación sencilla. Pero dependemos por lo menos la tercera parte de la venta de los boletos. De ahí la importancia tan grande que tiene que las trabajadoras vendan esos boletos a los usuarios, la buena relación, porque dependemos de la venta de los boletos. Y si esta baja, como sucedió durante la etapa de la pandemia, repercutió en nosotros. Por eso no nos dieron el aumento salarial hasta al año siguiente, en el 2020, me parece, 2020, sí. Por eso se retrasaban el pago del aguinaldo, por eso quitaron prestaciones, por eso quitaron el derecho al cobro en cajas, ¿no? Situación que nosotros denunciamos, ¿no? Y aunque hemos defendido a Morena, y la seguimos defendiendo, por supuesto, en contra de la derecha traidora y racionaria, ¿sí? También la criticamos, y sobre todo cuando afecta los intereses de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí está otra muestra clara. La derecha nunca ha hecho ese tipo de ataques. La derecha ataca con mentiras, ¿no? Por eso hoy no apoyan las denuncias que nosotros estamos presentando. Véanlos. Al contrario, siguen atacando, pero no apoyan las denuncias que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Porque parten de mentiras y porque ellos, como derecha, nunca van a representar los intereses de la clase trabajadora, ¿sí? Es así como entendemos lo que sucedió en esos últimos años. Y en las áreas de trabajo hemos estado a cuentagotas, porque el gobierno no destinó nuevo dinero para completar el presupuesto asignado. No hay venta de boletos, no hay nada, ¿sí? Entonces, nos debemos de preocupar por la venta de boletos, nos debemos de preocupar porque el metro pueda aumentar el número de usuarios. Analícenlo, claro que sí, ¿no? Entonces, en ese proceso sucedió otra cosa. He encontrado alguna información, es un poco dudosa, pero es muy impactante y quiero mencionarlo, de que a pesar que los presupuestos han bajado, tampoco se cumplen. Según un informe que presenta una organización de derecha, ahorita les digo el nombre, resulta que en el 2020, si bien habían presupuestado 15,000 y fracción de millones, solamente se aplicaron poco más de 12,000, casi 13,000 millones, ¿no? Entonces imagínense cuánta diferencia hay de lo que hoy se aprobó, más de 18,000 millones, ¿no? Entonces, así es como podemos entender nuestra realidad, ¿sí? Ahora, llegando al 2023, llega el presupuesto del metro, es autorizado en diciembre del año pasado. Y ese presupuesto, de acuerdo a lo que establece el Diario Oficial de la Federación, que es donde se emite esta información, es de más de 18,000 millones de pesos. Y resulta que dentro de los grupos de Morena que dicen que sí hay el presupuesto suficiente, hablan de 19,000 millones. ¿De dónde sacaron ese dinero? Yo he investigado, he buscado en las redes y no lo encuentro. O es una mentira franca y abierta para seguir engañando de lo que pasa en el metro, ¿no? O miente el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Son menos de los 19,000 millones. Aún así, son cantidades que, como ya dije, no están acorde con las necesidades de salario, prestaciones.
que tenemos, ¿sí? Ahora, el siguiente tema. Vivimos una época de una guerra, ¿no?, declarada por el PRI, PAN y PRD, porque quieren defender los privilegios que tanto los sostuvieron en las décadas del neoliberalismo. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué nos cambias de tema? Estamos hablando del metro. Y eso lo han dicho mucho en las redes sociales, sobre todo en el grupo de STC Metro. Hablemos del metro, hablemos del metro. Y eso lo dice la derecha, porque no quiere que la critiques ni que la exhibas del papel que han cumplido en el deterioro del metro, ¿sí? Me voy a detener un poco para contestar algunos de los comentarios que me están haciendo aquí. Se dice que se inventaron las recompactaciones. Esto no se inventó aquí. Esto es parte de lo que plantea el neoliberalismo con relación a la polivalencia, así le llaman. Recuerden que el neoliberalismo tiene palabras muy bonitas para hablar de cosas muy siniestras. Acabar con los sindicatos, ¿saben cómo le llaman ellos? Flexibilización de las relaciones de trabajo, ¿no? Qué bonito se oye, ¿no? Flexibilización de las relaciones de trabajo, ¿no? No dicen acabar con los contratos colectivos de trabajo y quitarles el poder y la fuerza a los sindicatos. No, flexibilización. Vamos a flexibilizar las relaciones, ya. Vamos a llevarnos bien, empresarios y trabajadores, vamos a chupar juntos, como vulgarmente decimos, ¿no? ¿No? Eso es imposible, ¿no? Porque son intereses totalmente opuestos. Y esa flexibilización es romper las relaciones de trabajo. Por eso defendemos a nuestro sindicato, ¿no? Por eso nosotros, como alternativa sindical, desde hace 20 años, hemos planteado la unidad de los trabajadores, ¿no? Si los trabajadores sostenemos a Espino Arévalo como representante, señores, hagámoslo. Pero no nada más de palabra. Esta marcha que pasó el año pasado, yo nada más vi más de 4,000 trabajadores, ¿no? Y eso no es correcto. ¿Dónde está la demás masa que tanto protesta y decimos y que nos afecta lo que sucede? ¿Sí? Yo lo considero oportunista, ¿sí? Tenemos que aprender a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Defender no significa estar en nuestras casas quejándonos y andar repitiendo lo que dice la derecha. Defender es salir a las calles, a luchar por lo que nos corresponde, que son nuestras prestaciones, que es nuestro trabajo, ¿no? Ahí es donde quiero ver a toda esa gente que tanto habla, ¿sí? Toda mi vida yo he asistido a las convocatorias que se han hecho para marchas. Y créanmelo, compañeros, nunca me fui a anotar. Nunca me fui a anotar. Salvo una ocasión que un compañero me dice, mira, vente, vamos, anótate, adelante, ¿no? Me parece que fue hace como 5 años, 6 años, una situación así, ¿no? Pero nunca fui por eso, porque soy sindicalista, no porque me gusten o no las marchas, no es un problema que me guste, lo que no me gusta es la injusticia. Y claro que tengo que ser sindicalista y apoyar las luchas de los trabajadores, ¿no? Independientemente de que las encabece, porque hay que aprender a vivir como minoría, ¿no? Y yo toda mi vida he sido minoría, ¿no? Y no me arrepiento ni me escondo, lo digo con toda claridad y orgullo. Hemos sido una minoría digna, ¿sí? Ese es el punto. Pero bien, les comentaba, ¿qué pasa con las compactaciones? Que es una forma de neoliberalismo de hacer lo que hoy ya conocemos como el mil usos. Que los trabajadores hagamos todo porque es la forma de explotar más el conocimiento del trabajador. Antes era la especialidad y se resaltaba la especialidad del mecánico, electrónico, electricista, etc. Y hasta nombres pomposos los ponen ahí, ¿no? Pero vieron los neoliberales que un trabajador, si tú le desarrollas todo su potencial, te puede sacar mucho conocimiento, ¿no? Y fue cuando idearon la polivalencia, ¿no? Y yo asistí a esos cursos desde los principios de los 90, si no es que en los 80, ya tiene muchos años. Y sabíamos que se iba a dar en el metro y se dio y con toda tranquilidad. Y el trabajador lo festejó. Y que es quitarte el derecho a que te contraten únicamente para el trabajo para el que fuises diseñado. Pero también cómo te opones. Y eso también hay que entenderlo. Si hay cambios que se están dando y la clase obrera, porque esos problemas los tiene que resolver la clase obrera, no le compete nada más al metro como grupos izquierdosos andan diciendo ahí, ¿no? Ay, es que Espino no hace nada. Pues, señor, si todo dependiera de un solo representante sindical, olvídense, ¿no? Por eso las luchas obreras son internacionales,
Eso lo entendió la clase obrera desde que surgió en el siglo XIX. De ahí surgió la primera internacional. No es porque no tenga nada que hacer. La clase obrera se unió a nivel mundial para enfrentar la voracidad del capitalista. Y fueron a través de muertes y de muchas luchas que lograron la jornada laboral de 8 horas y todo lo que ahí está en nuestra Constitución. ¿No? Así hoy, las condiciones para la clase obrera son muy adversas. Y solamente con la unidad de la clase trabajadora las vamos a revertir. Pero tenemos que empezar por unirnos nosotros, para a través de eso fortalecernos y hacer acuerdos con otras organizaciones. ¿Sí? Entonces, el problema de la polivalencia es ese, ¿verdad? Que es parte del proceso neoliberal que se dio en los 90 aquí y les repito, todo eso es tendiente a la privatización, todo es tendiente a explotar la mano de obra al máximo. Todo eso es parte de ese paquete y son muchas actividades más que se dieron, inclusive el quitarle el derecho de los jubilados a recibir el dinero extra que debe de pagar el metro porque les cambian el nombre. En fin, no es esa la discusión hoy. No trato de hablar de todos los temas porque me tardaría mucho y nos perderíamos, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema. Tenemos una derecha en el país que gobernó durante años, que fue el PRI y el PAN, que no hubo ningún cambio, como hablaban ellos, que sostenían la misma política neoliberal, con distinto nombre, pero igual, ¿sí? El problema de ellos, y que hoy nos afecta de manera directa, es que su política es la de no retroceder nada de lo que ellos ya habían logrado. Al contrario, quieren que se identifique. Por eso atacan al gobierno de López Obrador de ser comunista, lo cual es totalmente absurdo. Es una locura decir eso, ¿no? Es una ofensa para nosotros los que representamos la izquierda revolucionaria que digan que es comunista, ¿no? No lo es. Pero esa idea la hacen porque quieren que Obrador se vaya más a la derecha, ¿no? Es decir, golpear más los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, la disyuntiva que tenemos los trabajadores de todos los partidos que existen ahorita, nada más hay dos y no hay más. O es la privatización directa, como quiere hacer el PRI, PAN y PRD, o una privatización parcial que es de la materia de trabajo, que es la que representa a Morena. Y a Morena se le puede arrancar el que siga conservándose la empresa pública, porque tiene un proyecto, un programa denominada 4T, que va en contra de ello, de la privatización, ¿sí? Entonces, ese comentarios absurdos que dicen, está mal la 4T, son trabajadores que piden entonces la privatización del metro, ¿no? Porque no saben ni lo que están diciendo. Y yo lo denuncio de manera clara, ¿sí? O son traidores, o unos verdaderos ignorantes, ¿sí? La 4T representa la línea política de mantener la soberanía del país en sectores que son estratégicos, que son importantes para el país. El metro no está considerado ahí porque, como les dije al inicio, ni la Constitución lo considera. Entonces, lo que hay que hacer es unirnos y a exigirle al gobierno y a la ciudadanía a que acepten que el metro es importante. Hay muchas entrevistas que le hacen a la ciudadanía después de los accidentes y la gente dice que el metro es importantísimo, es vital. Aunque esté mal, ni modo, así me subo, ¿no? ¿Cuánto hemos explotado en nuestro beneficio estos comentarios, compañeros? Porque no entendemos lo que está sucediendo. Esos comentarios son vitales para nosotros. Tenemos que dar a conocer la importancia del metro, del transporte colectivo en una ciudad tan populosa como la nuestra, para defender nuestra materia de trabajo, para que la ciudadanía no permita que se privatice, para que se incorpore en esa 4T de que no se privatice el metro. Esa es la lógica, ¿sí? Y no planteo otra porque no hay otra. Yo estoy en una organización que luchamos porque todas las empresas sean públicas, pero no somos una organización electoral o electorera. No estamos en lucha por un nuevo gobierno todavía. Ya ojalá podamos tener
en próximos años la capacidad suficiente para legalizarnos y ser un partido, una opción electoral, pero ahorita no. Lo que hacemos es luchar y pelear desde abajo como parte del pueblo, ¿sí? Como parte de una verdadera izquierda, ¿sí? Pero a lo único que le puedes exigir es al actual gobierno, al PRI y al PAN y al PRD y a Movimiento Ciudadano. Señores, vean lo que sucedió con la reforma eléctrica. Una iniciativa de un sector que es soberano y que la Constitución ya reconocía como un bien nacional. Ellos lo privatizan. Y yo que se buscaba recuperar el 56% de la industria eléctrica. ¿Por qué 56? Porque con el 56 se satisface la necesidad del mercado, del consumo o del suministro básico, que es el pueblo. Lo demás lo consumen las empresas, las grandes empresas. Por eso, garantizando el 56%, garantizabas que la ciudadanía tuviera una electricidad a bajo costo, ¿no? ¿Y qué hicieron la derecha? Se unieron. Unidad que todavía prevalece, pero para oponerse a eso, porque ellos están votando a favor de la derecha, de la oligarquía, de las grandes empresas privadas. Eso es la derecha, ¿sí? Entonces son dos proyectos de gobierno distintos. Y nosotros como trabajadores tenemos que optar por una opción a favor de la derecha o a favor de la izquierda, a favor de la privatización o porque las empresas sigan su carácter público. Esa es la discusión, ¿sí? Y esa derecha es peligrosa. Acaban de celebrar un congreso en Santa Fe, donde se unieron todas las derechas a nivel nacional e internacional más extremas, ¿sí? Para defender el neoliberalismo, su mentalidad conservadora, para defender su visión totalitaria de que el país tiene que funcionar por los intereses del beneficio privado, ¿no? Y sus métodos de trabajo, ahí los vemos en Brasil. Un golpe de Estado, agresivo, violento, que la propia derecha de Estados Unidos y Biden y Trudeau, aquí en México, se manifestaron en contra de esa derecha extrema, de esa derecha de Bolsonaro, que su hijo estuvo aquí en México con el PAN y con el PRI, reunidos para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con el metro esto? Claro que sí, porque esa política de odio es la que los llevó a que en el accidente de línea 3 se pusieran a favor de culpar a la jefa de gobierno, sin que existiera primero una investigación, sin importarle los muertos, sin importarle los accidentados. Al contrario, eso les da vida. Mientras más muertos y accidentados haya, es mejor para ellos, porque les da herramientas para el ataque. Porque no pueden proponer, no pueden discutir así como yo lo hago en estos momentos y decirles vamos a salvar el metro dando mejores prestaciones y derechos a los trabajadores. No lo pueden hacer porque nunca lo van a hacer. Nunca. Ellos viven de quitarnos a nosotros la plusvalía, es decir, la ganancia de lo que nosotros generamos, ¿sí? Por eso utilizan los conflictos para acrecentar y hacer que las pasiones estén por encima del razonamiento. Y explotan al máximo esas pasiones para convertir las redes sociales en centros de odio. Odio contra la mujer, odio contra el aborto, odio contra la diversidad de género, ¿sí? Odio, odio, odio. Y lo han centrado en López Obrador. Y han llegado a extremos irracionales como culparlo del terremoto, de la pandemia, de la crisis económica, ¿no? Pero no lo culpan de que el dólar esté abajo de los 19 pesos, ¿no? Sí, ya dijeron que era un factor de crisis, dicen ellos, ¿no? Así como el incremento al salario del 10% también dicen que es un factor de inflación, ¿no? Y ahí está la prueba, compañeros. Y yo se los dije, lo escribí, en contra de muchos de ustedes, de la derecha, ¿sí? Y se los dije, no hay nada de crisis. La crisis es derivada del conflicto con Ucrania, ¿sí? Que es otro asunto que tiene que ver con los energéticos también. Pero volviendo al tema, aquí en el metro hay grupos de extrema derecha, compañeros.
y se han manifestado una y otra vez en las redes sociales y las tienen copadas. Y muchos compañeras y compañeros que nos siguen no le ponen un solo me gusta a lo que publicamos. No hacen un comentario, pero sabemos que ahí están porque nos hablan, nos envían mensajes, correo por WhatsApp, Messenger, etc. Pero necesitamos que se expresen o que por lo menos le pongan un me gusta o una de las caritas que están ahí, la que ustedes consideren más apropiada, que refleje su opinión. Lo ideal sería que expongan sus opiniones, porque estos pequeños grupos parece que son muchos, ¿verdad? Y yo he colocado algunas publicaciones tramposas para ver que se identifiquen. Y véanlos, ahí están, ¿no? Por eso me da risa cuando aparecen y me empiezan a atacar. Qué bueno, ya se manifestó uno, ¿no? Para que ustedes los identifiquen y los vayan ubicando. ¿Quiénes son esas gentes enemigas de la clase trabajadora, enemigas de su empresa, enemigas del sistema de transporte colectivo? Que buscan aliarse que son parte de esa derecha, que publican esas publicaciones de odio de manera constante, ¿sí? Y que nos hacen ver a todos los trabajadores como si fuéramos lo mismo, ¿no? No, compañeros, hay diferencia y tenemos que dejar muy claro que existen diferencias, no nos empaqueten. Ahí está un compañero, Alfonso, ¿no? Que intenta hacerme ver como si estuviéramos iguales y eso me espantó. Y eso es lo que me obligó a hacer este video, ¿no, compañero? Somos muy distintos. No me ofende que digas que somos iguales, ¿no? Me ofende, ¿no? Somos totalmente distintos. Usted junto con otros compañeros se han dedicado a golpear al metro, se han dedicado a hacer una imagen que nos ha afectado muchísimo en la opinión pública porque hace creer que los trabajadores del metro somos de derecha y estamos en contra de la democracia. Y no, se equivoca usted y se equivocan los demás. Eso no es cierto. Hay diferencias. Aquí en el metro hay trabajadores honestos, gente que yo conozco y que sé que da todo por su trabajo, que da todos sus conocimientos, que se prepara de manera externa, que ha buscado sus textos, sus libros para capacitarse y poder ser una alternativa para los nuevos equipos que se requieren, las nuevas tecnologías, perdón, que se requieren, ¿no? Y esa es la gente que va a salvar al metro, ¿sí? Como dice ahí el texto del Sindicato Nacional de Ingeniero Espino. O sea, nosotros no tenemos ningún temor a que se hagan esos diagnósticos, esas investigaciones, que se hagan, y vamos a esperar a que ese comité determine, claro, eso es lo correcto, esa es la postura correcta, ¿sí? Y eso es una postura política, ¿sí? Sindicalista. ¿Por qué tememos que se haga un diagnóstico? ¿Por qué culpamos luego, ¿sí? ¿Por qué acusamos? Eso nos afecta, porque nos coloca como enemigos del gobierno, ¿sí? Y es una forma de disfrazar una política de golpeadores, de porros, ¿no? Que nada ayudan a los trabajadores del metro. Y estos accidentes, compañeros, tienen que revisarse. ¿Son todos falta de mantenimiento? Yo ya lo dudo, ¿sí? Y no estoy acusando, compañeros, ¿sí? Solamente les estoy diciendo que aquí hay gente, perdón, de derecha que está dispuesta a todo. No les importa que los exhiba, que se les denuncie. Son cínicos. Para ellos es una cualidad, así que no se van a sentir ofendidos. Ni pretendo ofenderlos, por supuesto, ¿no? Solamente estoy diciendo que en ningún momento se han ofendido cuando los he denunciado de ser neoliberales y de ser traidores. ¿Ah? Se ríen incluso, véanlos, ahí están sus publicaciones. Ajá. El caso es de que el problema o la línea de investigación de que puede haber aquí sabotaje puede ser real, pero no de la masa de los trabajadores. No es una línea del sindicato, por supuesto que no, ¿sí? Contra eso sí denuncio inclusive ya ni siquiera, o sea, todo lo que ha dicho Claudia Sheinbaum en ese sentido. Hay una entrevista que le hacen Mario y Alejandro Pérez Páez, está ella en Ticomán, y ahí dice que ella ataca al sindicato, pero que los trabajadores somos distintos al sindicato. Falso, el sindicato somos nosotros, ¿no? Y no vamos a permitir que se agreda al sindicato. Y ahí tenemos que estar unidos. Defender a la organización,
Y ese es otro tema muy amplio que he denunciado desde que llegué al metro, que me es difícil comunicarme con la gente porque insisten en ubicar al sindicato como si fuera Espino. El sindicato somos nosotros, ¿sí? Evidentemente Espino nos representa. Y si lo atacan a él, pues nos atacan a todos, porque él representa las demandas. Y Claudia Sheinbaum lo ha dicho. Las denuncias de Espino Arévalo con relación a que no hay presupuesto son falsas, son de la derecha, son del PAN y del PRI. ¡Pum! Así lo dijo. Y está en la grabación, ¿no? Eso es falso, compañeros, ¿no? Las demandas de falta de materiales, herramientas es del sindicato, de las y los trabajadores. Él representa, claro que sí, ¿no? Pero ese juego de que ataco al director, pero no al secretario o al presidente del sindicato y no a ti, es un doble discurso. Y ellos lo saben, ellos sí entienden la diferencia de lo que es el sindicato, lo que es el representante sindical, ¿no? Ellos lo saben, pero juegan para la opinión pública, para que sea adversa su opinión del sindicato, de los trabajadores, ¿sí? Entonces, tenemos que defender a nuestro sindicato, ¿sí? Al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, ¿sí? Porque a eso es la única herramienta que tenemos para enfrentarnos a todo esto. ¿Ustedes creen que las redes sociales lo van a resolver? Claro que no. Ustedes vean mis publicaciones, yo hablo como sindicalizado, aunque ya ahorita como jubilado no aporte, es más, yo no tengo ningún problema. Si ahorita me dicen, Marco, vamos a descontarte tu cuota sindical, adelante, lo autorizo, ¿no? Es más, yo voy y la deposito, ¿sí? No tengo ningún problema, ¿sí? No tengo ningún problema. Aunque como sindicalizado ya aporté toda mi vida. Y lo hice con toda libertad y en pleno conocimiento de mi responsabilidad y de lo que eso implica, ¿sí? Cuando los trabajadores decían, oye, ya me liberé de dar cuotas allá, son fantasías que cada quien se forma. Porque la vida de la organización sindical parte de tus aportaciones, ¿sí? El uso que le den a ese es otro asunto. Exijamos cuentas, transparencia, sí. Pero mientras, antes que otra cosa, igual que tu trabajo, tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y eso es en todo. Eso es en todo, ¿no? Y no tengamos miedo de decir que somos sindicalistas, es un orgullo, ¿sí? Y decir que representamos una organización sindical que está peleando con demandas específicas, más herramienta, mayores refacciones, materiales, equipos, cursos de capacitación, salario, prestaciones dignas y justas, ¿sí? Esas son nuestras demandas. Y no son neoliberales, ni son del PAN y del PRI. Ellos no van por eso. Ellos van por la privatización del metro. Y la externalización es neoliberal. Y tenemos que decirlo así. Y aunque votemos por Morena y aunque podamos apoyar, compañeros, tenemos que decirles, sí, voto por ti, pero no privatices el metro, ¿no? Sigue sosteniendo al metro como una empresa pública y esa es parte fundamental de nuestras demandas, ¿sí? Y respeta la autonomía sindical, que ese es otro punto, compañeros, ¿no? Hace unos días leí una frase por ahí muy estúpida, donde están diciendo que Obrador no es de izquierda mientras sigue Espino Arévalo aquí. Esa es una estupidez. Es estar solicitando la intervención del Estado en los asuntos de los sindicatos. Eso es una traición. ¿Sí? Es como si estuviera la guerra México-Estados Unidos, ¿no? Y de repente hubiera alguien que dijera, a ver, Estados Unidos, ven y mata aquí al presidente, ¿no? Pues oye, es tu enemigo, ¿cómo le pides que intervenga? Es que me cae mal, pues te caería mal a ti, güey, pues tú resuelve tu problema con él, pero no aliándote al enemigo. Un principio sindicalista, compañeros, es que los problemas del sindicato se tienen que resolver internamente, no permitir la intervención del Estado. Eso se lo pueden decir en cualquier sindicato, en cualquiera, ¿no? Entonces, seamos orgullosos. ¿De qué? Pues de lo que tenemos. Con todas nuestras limitaciones, es lo que tenemos. Porque eso lo integramos nosotros. Si no amas tu sindicato, no te amas a ti misma o a ti mismo, porque tú lo integras, eres parte de él, ¿sí? Entonces,
Mejoremos a nuestra organización sindical, empezando por mejorar nosotros. Quiero terminar esta exposición, que resumo prácticamente lo que se ha publicado, diciendo a ustedes lo siguiente. El aspecto fundamental de los accidentes, nuestra demanda debe de ser que se hagan diagnósticos imparciales, objetivos, donde se determine con precisión y se tomen en cuenta todos los factores que he mencionado. La falta de herramientas, de materiales, de equipo de mantenimientos que no se pueden realizar, no porque los trabajadores no quieran o porque exista negligencia o ineptitud, sino porque no hay materiales, refacciones y los dispositivos se encuentran ya obsoletos, ¿sí? Que se tome en cuenta que desde hace años, no fue ahorita, es el robo de materiales, ¿sí? El ingreso de personas externas al metro en las instalaciones no es de ahorita, empezó con la externalización, empezó desde que ingresaron esas empresas privadas desde los años 90, compañeros, porque eso ni siquiera fue después del 2000, porque yo participé en supervisiones de empresas privadas que traían a menores de edad, que se drogaban ahí en los túneles y que los primeros días daban más que nosotros de productividad, porque los traían en chinga, ¿no? Pero no soportaron ni una semana. Ya después los veías ahí en el túnel drogándose, ¿no? Y esos mismos jóvenes que ingresaron a las vías sin botas dieléctricas, sin el equipo suficiente, sin la capacitación, fueron despedidos porque no pudieron con la carga de trabajo, con las desveladas. Y después, ¿qué sucede? Que esa gente le decía a sus amigos, ya sé cómo entrar al metro, ¿sí? ¿Sí? Y así como se roban las tapas que hay en los registros y se roban cables por todos lados de la ciudad, pues vieron el metro como una mina de oro para sus latrocinios. Pero eso es porque se perdió el respeto al metro con el ingreso de las empresas externas, ¿sí? Que es parte de las denuncias que tenemos que hacer. Y no es algo atípico, ¿sí? Es algo que tiene años. Entonces, tenemos que defendernos de las empresas privadas, externas. Ya basta de decirle no al trabajo, decirle sí, pero vámonos a defender también nuestros derechos y prestaciones. Que la empresa diga que no, que ahorita, bueno, pero esto me la cobro. Y voy a pelear para que me pagues lo justo, lo que está establecido en las condiciones de trabajo. Pero tenemos que rescatar nuestro trabajo, nuestra materia. No nos neguemos. Hagamos a un lado esos conceptos de que eso no me toca, ¿sí? Pues, feliz la empresa, feliz. Ah, no te toca, adelante. Voy a encontrarte una empresa externa que ella lo hace. Y ya, y a ti te voy desplazando. Así tan sencillo. Entonces el rescate de la empresa empieza por nosotros. Y tenemos que separarnos de la derecha, de esa derecha extrema que es enemiga de los intereses de los trabajadores y enemiga de los intereses del país. Y si queremos un gobierno distinto, más comprometido con los trabajadores, tenemos que construirlo, porque no existe. No existe un gobierno de los trabajadores, sí para los trabajadores, ¿no? Existe un gobierno que es Morena, que busca favorecer a cierto sector de burgueses a nivel nacional, defiende la soberanía, es cierto, ¿sí? Pero no considera al metro como parte de esas empresas. Pues señores, esa es nuestra tarea. Hacer que el metro sea considerado como parte de esas empresas, que el transporte, es decir, la actividad que nosotros desarrollamos, sea considerada como prioritaria o fundamental, como un derecho humano, como un derecho de la ciudadanía, un derecho de la clase trabajadora, que no tiene recursos, pues cobran mayores impuestos a los trabajadores de la Ciudad de México, porque nosotros desplazamos la mano de obra de sus trabajadores, ¿sí? Y te apuesto que lo van a dar, si se les garantiza un servicio eficiente, rápido, seguro y barato, ¿no? Pero es así como se va construyendo una lucha sindical, unificando los criterios, identificando a los verdaderos enemigos, ¿no? Y ojalá los sindicatos pequeñitos tengan una postura digna, por lo menos en esta etapa, que dejen de ser un instrumento, como lo hicieron durante las décadas pasadas, para golpear al sindicato nacional,
y de la cual se sintieron felices, ¿no? Y de la cual yo he denunciado de que es un acto de esquirolaje, de traición a los trabajadores, porque ese es el trabajo de la empresa, ¿no? Es como si ahorita hubieran aprovechado esas denuncias y le hubieran golpeado. Qué bueno que no lo han hecho. Ahí sí los felicito. A los actuales representantes de esos sindicatos, qué bueno. Sí lo tomo en cuenta. Yo sí lo estoy tomando en cuenta. Que no han hecho eco a las denuncias que ha hecho el gobierno, y eso ya es un gran avance democrático. Pero pueden dar más, compañeros. Rechacen, así como lo hizo el trabajador de confianza, perdón, el sindicato de confianza en su órgano informativo, La Hoja. Ahí lo exponen. Se han solidarizado con nosotros los trabajos de base, no aceptan, y ellos son parte del gobierno, ¿eh? O sea, no parte del gobierno, apoyan, al igual que yo, los cambios que ha existido en contra de la derecha, de lo que ha hecho el gobierno de López Obrador. Claro que sí. Pero también tuvieron la gallardía, la actitud digna, honorable, sindicalista, de estar del lado de los trabajadores. Y eso vale. En las circunstancias actuales vale muchísimo, y siempre va a valer la solidaridad y lo que se sume, ¿verdad?, para defender nuestro sindicato, nuestra empresa, porque es ahí donde están nuestras prestaciones y nuestro trabajo, que es lo que nos garantiza a nuestra familia, continuar con un trabajo remunerado y digno, ¿sí? Ojalá estas organizaciones rompan con esos vínculos con el gobierno y sean realmente independientes y se pronuncien a favor de las demandas de los trabajadores. Exigimos herramientas, materiales, refacciones, dispositivos de nueva tecnología, que aquí se fabriquen esos dispositivos, que se dé la capacitación si es necesaria, pero que el metro siga siendo una empresa pública y que se rechace la externalización como alternativa para que podamos continuar. Y eso lo vamos a lograr reconociendo, identificando a los traidores, a los que le defienden a la derecha, a los que defienden esos partidos que han traicionado, no solamente al metro, al país entero, ¿no? Pues les agradezco su atención a los compañeros, a las compañeras que nos han permitido entrar en su intimidad, de sus celulares, de sus tabletas, para oír esta exposición. Muchas gracias. Por cierto, nada más una nota. Ingresé con el nombre de Tláhuac, que es otro nombre que yo manejo, sobre todo para el tema de la CONUR, de la Coordinadora de Usuarios en Resistencia, porque como ya denuncié, Facebook me quitó la alternativa de poder transmitir. Quise hacerlo con antes, pero no pude hasta que vi mejor esta alternativa. Es una nota mínima porque al final es lo mismo, ¿no? Pero sí es importante aclararlo para alejar dudas o perspicacias con relación a esta situación, ¿no? Entonces soy yo igual, es mi propia cuenta, nada más que es tengo esas dos cuentas, ¿no? De mi nombre y la de Tláhuac, que es la que aparece ahí, y que ingresé hace tiempo en el grupo precisamente como un respaldo por si se requería, y qué bueno que hoy la pude utilizar y se ha dado. Entonces trataré de guardar el video porque no manejo muy bien estos dispositivos, por si alguien quiere después que un compañero o compañera lo pueda oír. Yo les pediría nada más el respeto a que no se haga muy público, nada más que dentro del círculo de los trabajadores, porque ese es el objetivo. Es un documento básicamente interno. Ya si doy pláticas en otro sentido, en otros sectores, ya veremos cómo lo haremos. No olvidemos que estos videos tendrá acceso a la empresa, el gobierno. No me preocupa, ¿no? Creo que lo que estoy diciendo no es ilegal ni inmoral, y sí es una exigencia que el gobierno también nos escuche y que sepa el sentir de los trabajadores, ¿no? Como puse ahí una nota dirigida ahí al ingeniero Guillermo Calderón, ¿no? En su conferencia, triste conferencia, ¿no? Porque deslegitima usted a los trabajadores, ingeniero. No son atípicos los robos, ni atípicos el ingreso de personal ajeno a las instalaciones. Aquí se han proyectado programas para reemplazar el cable, para encapsular el cable y protegerlo de esos robos. No es nada nuevo, ni el hecho que bajen y los usuarios tiren objetos a las vías, ¿no? Ya hasta hay un área que existe para establecer esa recuperación de esos objetos. Entonces,
¿no? ¿Le han ocultado esta información a la jefa de gobierno? Pues díganselo, pero no digan que son cuestiones atípicas. Hemos vivido en esas circunstancias de durante no hace muchos años. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que pasen buena noche.